Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Mi nombre es Alfonsina Moabro y estamos aquí convocados para la defensa de mi tesis doctoral titulado El estudio del nuevo queso, contenido en tripa con desarrollo superficial de Penicillium nangiovense. La misma fue dirigida por la doctora Vanessa Ludemann y el doctor Jorge Wagner y fue subsidiada por el Programa de Investigación Aplicada al Desarrollo del Sector Alimentario de la Universidad Nacional de Quilmes. Bien, los mohos se caracterizan por su distribución cosmopolita y esto se basa básicamente en su excelente actividad enzimática y en la capacidad de crecer en amplios rangos de pH y actividad de agua. Generalmente se asocia a los mohos con el deterioro del alimento y por la producción de micotoxinas. Frecuentemente los géneros asociados a la producción de este metabolito secundario son Penicillium, Fusarium, Aspergillus y Alternaria. Ahora, hay que destacar que también los mohos tienen su efecto positivo como transformadores a nivel industrial, principalmente en la industria alimenticia, en la obtención de productos fermentados como los quesos y los embutidos secos fermentados. Bien, Penicillium nangiovense fue aislado por primera vez en 1932 a partir de un queso checo, donde su crecimiento fue espontáneo y no por un agregado intencional del hongo. Cabe destacar que hoy día el único uso a nivel industrial es la aplicación de Penicillium nangiovense como un iniciador del emplume de embutidos secos fermentados que le confiere al alimento la apariencia típica y el desarrollo del flavor. Destacar que Penicillium nangiovense no produce micotoxinas, pero sí puede producir penicilina. Está reportado que son 3 los genes involucrados en la producción de penicilina en Penicillium grisogenum y Faber y Caster han probado el uso de los premios para amplificar dichos genes en la investigación de Penicillium nangiovense. Hay que destacar que a nivel internacional hay evaluación de riesgo que permite ciertos márgenes de residuos de los metabolitos presentes en los alimentos. En este sentido surge el parámetro de el índice admitido de ingesta de los metabolitos en los alimentos. Se admite un máximo de 30 microgramos de penicilina por persona día para los alimentos que pueden llegar a contener este metabolito y a partir del mismo surge el límite máximo residual con un valor que ronda los 4 microgramos por kilo de leche, según lo regula el Código Alimentario Argentino, coincidentemente con el Codex Alimentarios. Y básicamente, con el parámetro de ingesta diaria admisible y el límite máximo residual, considerando el consumo, uno puede obtener la ingesta diaria máxima teórica. Por ello, utilizando los datos de consumo de la canasta básica alimentaria argentina, nosotros hemos estimado una ingesta diaria máxima teórica de 12 microgramos de penicilina por persona día, lo cual, al comparar con el IDA, nos da un margen de 18 microgramos de penicilina por persona día como tolerancia ante el uso de Penicillium nangiovense en el desarrollo del nuevo producto. El Código Alimentario Argentino define en su capítulo 8 al queso como un producto fresco, madurado, que se obtiene por separación parcial del suero de la leche, por coagulación y con o sin el agregado de sustancias alimenticias. Asimismo, establece los criterios de clasificación de los quesos en base al contenido graso y en base al contenido de porcentaje de humedad y establece los criterios microbiológicos para la aceptación de los mismos. Es de destacar que cada fabricante le va a dar la impronta a cada queso que elabore, pero básicamente en la elaboración de quesos los pasos son comunes. Y bueno, por una cuestión de tiempo no desarrollaremos todos, pero quiero hacer énfasis en la etapa del agregado de la inoculación del inóculo fúngico, el cual se realiza dependiendo del tipo de queso a elaborar y de las prácticas de elaboración del fabricante. Puede ser en la etapa donde se agregan el fermento de bacterias acidolácticas que van a acidificar la masa, o bien en una vez ya el queso moldeado. Por ejemplo, el Código Alimentario Argentino regula 2 quesos con hongos, el queso azul y el queso camembert o brie. El queso azul se va a inocular el hongo una vez formado el queso por pinchazo y en el queso del camembert se inocula ya sea directamente en la leche junto con los fermentos de bacterias acidolácticas o bien una vez formado el queso a nivel superficial por spray o por inmersión en una suspensión de esporas. Otra etapa que quiero destacar es la maduración. En la misma el producto va a conferir las propiedades organolépticas características de cada queso y básicamente está gobernada por reacciones bioquímicas que van a transformar la masa, esa cuajada la van a transformar en una masa homogénea con impacto en su textura, aromas y sabores.
Básicamente está gobernada por cuatro grupos de reacciones bioquímicas: la lipólisis, proteólisis, glicólisis de la lactosa residual y el catabolismo del citrato. Bien, considerando los antecedentes preliminares que tenemos en nuestro grupo de trabajo y con la intención de darle otra aplicación a esta especie fúngica, el objetivo del trabajo es el desarrollo de un queso nuevo cuya innovación se centra en que esté contenido y madurado en una tripa con la intervención de Penicillium aeruginoense desde el tiempo inicial. El trabajo se divide en 5 capítulos, cada uno con sus objetivos específicos. El capítulo 1 tiene como intención caracterizar distintos aislamientos de Penicillium aeruginoense de forma de seleccionar los más adecuados para la elaboración del producto. Para ello se trabajaron con 21 aislamientos de Penicillium aeruginoense, biotipo 6, que fueron identificados morfológicamente según Pitt y Hawking, y todos tenían la característica de ser de coloración blanca, ¿sí? Fueron obtenidos a partir de embutidos secos fermentados, elaborados artesanalmente, es decir, sin el uso de starters fúngicos, sino que el crecimiento del hongo fue espontáneo, y se elaboraron en la provincia de Córdoba y de Buenos Aires. Fueron identificados con las letras C en el caso de Córdoba y BA en el caso de Buenos Aires. Asimismo, se utilizó un starter comercial como control. Bien, para las técnicas moleculares se procedió en principio a la extracción del ADN, según la metodología detallada por Stenglin y Balatti. Para la confirmación, la identidad morfológica se confirmó a través de la amplificación de un fragmento del gen que codifica para la beta-tubulina. Asimismo, se evaluó la variabilidad genética utilizando la técnica PCR y CCR, donde se utilizaron los 4 primers que mayor variabilidad demostraron, y se procedió a la amplificación del gen PNDE, que es uno de los 3 implicados en la ruta biosintética de la producción de penicilina. Tanto en el primero como en el tercer caso, los productos de amplificación obtenidos fueron purificados y secuenciados externamente, y las secuencias obtenidas se compararon con la base de datos del GenBank. En el caso de los resultados obtenidos para el análisis de variabilidad, se realizó una evaluación visual y se obtuvo una matriz binaria, a partir de la cual se generó el dendrograma correspondiente. Los resultados obtenidos confirmaron la identidad morfológica de las 21 cepas, obteniendo un único producto de 460 pares de bases en todos los casos, y al comparar las secuencias con la base de datos del GenBank se obtuvo una alta similitud con Penicillium aeruginoense. Respecto a la amplificación del gen PNDE, en todas las cepas se obtuvo una única banda de 750 pares de bases, y al comparar sus secuencias con la base de datos del GenBank se obtuvo una alta homología con el gen PNDE de esta cepa de Penicillium chrysogenum. Es de destacar que no existía referencias en esta base de datos respecto al gen PNDE de Penicillium aeruginoense. Por eso es de relevancia que podamos cargar la misma en esta base de datos. Este es el dendrograma obtenido a partir del análisis de variabilidad genética, donde se logró amplificar 53 fragmentos, 21 resultaron ser polimórficos y el dendrograma resolvió 20 haplotipos, ¿sí? Los cuales se concentraron en 2 clústeres principales, 1 y 2, con un coeficiente de similitud de 0,80. Dentro del clúster 1 se diferenció la cepa BA2 y el clúster 2 se dividió en el subclúster A y B con un coeficiente de similitud de 0,83. El subclúster A concentró la cepa C5 y C3 con un coeficiente de similitud de 0,91, mientras que las restantes cepas se concentraron dentro del subclúster B. Destacar que no se obtuvo una tendencia de agrupamiento según el origen geográfico de las cepas y que el starter comercial SC1 obtuvo muy poca variabilidad respecto a las demás. Bien, hay referencias que indican que el cloruro de sodio tiene un efecto estimulante en el crecimiento y en la producción de pigmentos de Penicillium aeruginoense, por lo tanto, se probó su intervención al desarrollar la penicilina en agar extracto de malta con distintas concentraciones de cloruro de sodio. Se hizo crecer las cepas a 25 grados centígrados durante 18 días y a distintos tiempos se obtuvo el diámetro de las colonias obtenidas, a partir del cual se obtuvo la velocidad máxima de crecimiento. Asimismo, se registró la intensidad de la coloración del reverso de las colonias para evaluar la producción del pigmento. Los resultados obtenidos realmente confirmaron el efecto estimulante que tiene el cloruro de sodio tanto en la tasa de crecimiento de Penicillium aeruginoense como en la producción del pigmento observado en el reverso de las colonias obtenidas.
Este es un ejemplo con la cepa BA1, donde podemos observar el comportamiento, los diámetros obtenidos a los distintos tiempos de análisis con las distintas concentraciones de cloruro de sodio. Respecto al valor máximo de la velocidad de crecimiento máxima, se obtuvo en la mayoría de los casos un máximo con 30 gramos de cloruro de sodio por kilo, pero también hubo cepas donde el máximo se obtuvo con 15 gramos de cloruro de sodio por kilo. De forma de poder evaluar el comportamiento de penicilina aeruginosa en un medio lo más parecido posible a la aplicación del producto final, es que se probó en medio tipo queso con el agregado de 15 gramos por kilo de cloruro de sodio. Se las hizo crecer en este medio y durante 6 días a 25 grados centígrados los diámetros finalmente obtenidos demostraron que el comportamiento fue muy similar al crecimiento obtenido en un medio óptimo sintético. ¿Sí? Bien, la evaluación, se realizó una evaluación para evaluar la expresión del gen PNDE. Para ello se utilizó un bioensayo según los lineamientos de Leitch y colaboradores. Se hizo crecer los 21 cepas de penicilina aeruginosa en 3 medios distintos, en agar extracto de malta, en CIA y en medio tipo queso, durante 7 días a 25 grados centígrados. Y también se realizó el crecimiento en medio tipo queso a 12 grados durante 14 días. El micelio obtenido, a partir del mismo se obtuvieron plaques que fueron colocados sobre la superficie de agar semisólido de TCA, con y sin el agregado de la enzima beta-lactamasa, y se los incubó durante 24 horas a 25 o a 12 grados centígrados, dependiendo de la temperatura inicial de crecimiento del hongo. Al término de ese periodo de incubación, se procedió a realizar una sobrecapa del mismo medio semisólido, con el agregado de un microorganismo sensible a la penicilina como Micrococcus luteus. Luego de un periodo de incubación, se procedió a la medición de los halos correspondiente a la inhibición del crecimiento del microorganismo sensible. Los resultados obtenidos demostraron que a 25 grados todas las cepas crecidas en los 3 medios de cultivo demostraron tener una actividad antimicrobiana. Esta actividad se comprobó que era debido a la presencia de penicilina, ya que fue inactivada por la presencia de la beta-lactamasa. Acá vemos un ejemplo de la cepa BA2, donde se puede ver los distintos medios de cultivos con y sin el agregado de beta-lactamasa y cómo el halo se revierte ante la presencia de la enzima. Se pudo ver que el halo de inhibición obtenido para todas las cepas en los 3 medios de cultivos tuvo una diferencia significativa, donde la García fue el que mayor estimulación produjo y el que menor estimulación demostró fue el MEA. Hubo 4 excepciones a este comportamiento y se distinguió la cepa BA9 por ser la que mayores halos obtuvo en los medios. Cuando se hizo el ensayo en medio tipo queso a 12 grados centígrados, se pudo evidenciar una considerable disminución en la actividad antimicrobiana obtenida en todas las cepas, ¿sí? Una disminución de 70%. Esto es altamente favorable y se han distinguido 6 cepas, la C2, C3, C4, C5, BA3 y BA4, por ser las que no demostraron tener una actividad antimicrobiana. Y es de destacar que el starter comercial SC1 ha demostrado una actividad antimicrobiana correspondiente. Bien, en la producción de un queso es muy importante la actividad enzimática que puede tener los microorganismos en la obtención de flavors. Por ello hicimos un screening para determinar la actividad proteolítica y lipolítica. Se los hizo crecer a los aislamientos en medio tipo queso a 12 grados centígrados durante 11 días y a 25 grados centígrados por 7 días. Al término de ese tiempo, el micelio obtenido fue utilizado para obtener plaques que nuevamente se colocaron sobre la superficie de los agares agar-caseína y agar-tributirina. Se incubaron durante 5 días a 12 y 25 grados, dependiendo de las condiciones iniciales de crecimiento del hongo. Al término de ese plazo, se calculó el volumen del halo de producción enzimática. Los resultados obtenidos demostraron que para todas las cepas, tanto a 12 como a 25 grados, se obtuvo actividad proteolítica y lipolítica y que la temperatura, el aumento de temperatura era estimulante en la producción enzimática demostrada. Bien, entonces hemos visto a partir de este capítulo que hay poca variabilidad entre las cepas evaluadas, que no hay una tendencia de distribución a nivel de origen geográfico, que todas tienen la capacidad de crecer con la presencia de cloruro de sodio, que todas contienen el gen PNDE y además todas poseen una actividad enzimática considerable.
Por lo tanto, por esa alta homología, el criterio de selección de la cepa se basó en la capacidad de producción de penicilina a 12 grados centígrados en un medio tipo queso. ¿Sí? Recordemos que a partir del análisis de la evaluación de expresión del gen PNDE se han obtenido 6 cepas que no tenían actividad antimicrobiana en estas condiciones. A partir de esas 6 se consideró obtener un representante de cada subclúster obtenido en el análisis de agrupamiento. ¿Sí? A partir de ello, las cepas C5, BA3 y BA4 fueron las seleccionadas y se siguió trabajando con el starter comercial SC1. En el capítulo 2, la idea es justamente probar esa producción de penicilina en el producto lo más parecido posible al final, ¿no? Por eso la intención es evaluar la presencia de penicilina en queso tivo, fundido, contenido en tripa, con desarrollo superficial de Penicillium nigiovense. Para ello se procedió a elaborar los quesos a partir de la utilización de queso tivo comercial, que fue picado y fundido, luego embutido en tripas sintéticas de 40 milímetros de diámetro, y una vez preformados los quesos, se procedió a la inoculación con las 3 cepas seleccionadas, el starter comercial y una cepa productora de penicilina, como es Penicillium crisogenum. Se inocularon en el orden de 10 a la 5 conidios por unidad, y luego un periodo de maduración durante 14 días a 12 grados centígrados y 90% humedad relativa, se procedió a un tiempo de almacenamiento a 7 grados centígrados durante 7 días. Al término de ese plazo, es decir, al día 21, se tomaron las muestras para el análisis. Para ello se procedió a pelar los quesos, se retiró la tripa y de esa tripa se obtuvieron cuadrados de 5 centímetros de helados, a partir de los cuales se obtuvo el recuento de hongos por centímetro cuadrado. Y a partir del queso obtenido se picó y con eso se hizo la determinación, la cuantificación de penicilina utilizando el test ELISA marca BioPharm. Aquí podemos ver los quesos obtenidos al día 14, donde se evidencia un cubrimiento total, homogéneo, pero excesivo en todos los casos. No hay diferencias entre las distintas cepas de Penicillium nigiovense y este es el control inoculado con Penicillium crisogenum, ¿sí? A nivel aspecto general no hay diferencias. Lo que nosotros pudimos evidenciar es que al tacto este se desprendía muy fácilmente en comparación con las de Penicillium nigiovense, lo cual demostraba una muy poca adherencia a la tripa. Luego del periodo de almacenamiento en refrigeración, al día 21, vemos que el aspecto general del emplume se mantiene conservado y que no hay presencia de exudado, por lo que el envoltorio resultó ser adecuado. Y al realizar la cuantificación de penicilina, se evidenció que en todas las cepas hubo producción de penicilina, lográndose cuantificar en la cepa C5, y esa es la que se seleccionó para seguir trabajando. Cuando comparamos con el control positivo, se cuantificó en un valor menor al de Penicillium nigiovense y esta disminución la podemos asociar básicamente a esa poca adherencia y por lo tanto disminuir la capacidad de difundir a través de la tripa del metabólito. Respecto a los recuentos obtenidos de Penicillium nigiovense, en todos los casos se obtuvo el mismo orden, de 10 a la 7, y al no haber contaminación fúngica se determina que tiene un efecto competitivo acentuado Penicillium nigiovense. Considerando este excesivo crecimiento en la superficie, se propone para futuras producciones utilizar menor concentración inicial en el inóculo para inocular los quesos, y esto consideramos que puede tener un potencial impacto en la disminución de producción de penicilina. El ensayo que siguió fue la evaluación de la cinética de producción de penicilina durante la maduración de los quesos. Para eso se procedió a elaborar los quesos con el mismo protocolo anteriormente descrito. En este caso solo se utilizó la cepa C5 y se inoculó en 2 órdenes menos, ¿sí? 10 a la 3 conidios por unidad. Se procedió a la maduración a 14 días durante a 12 grados centígrados y 90% humedad relativa, y el proceso de almacenamiento se hizo a 5 grados centígrados durante 16 días. A distintos tiempos se obtuvieron muestras para nuevamente realizar el análisis, recuento de hongos y cuantificación de la penicilina. Aquí vemos la evolución del desarrollo del hongo, obteniendo al día 14 una cobertura total de la superficie del queso, pero vemos que es mucho más controlada que en el caso anterior. Al evaluar la cuantificación de la penicilina, se ve que se pudo cuantificar recién a partir del día 14 y que la misma fue acumulativa hasta el tiempo final de maduración. Esto nos estaría indicando que el hongo es metabólicamente activo en condiciones de refrigeración, ¿sí? Por lo tanto, vamos a considerar de ahora en más el proceso de refrigeración parte de la maduración del queso.
En esta tabla comparamos los resultados obtenidos inoculando con 2 órdenes menos, ¿sí? A nivel inicialmente. Vemos como con 2 órdenes menos el cubrimiento superficial del queso es total, pero es evidentemente más controlado, ¿sí? Y esto tuvo un impacto muy positivo en la producción de penicilina, ya que se obtuvo un 82% menos. Bien, entonces ya habiendo seleccionado la cepa a utilizar y las condiciones básicas de maduración, es importante evaluar el desempeño, la elaboración de este queso a partir de tiempo inicial con la intervención del hongo, ¿sí? Es especialmente importante para nosotros identificar que la maduración se puede hacer desde tiempo inicial. Para ello era importante poder viabilizarlo en instituciones. Al no tener las infraestructuras necesarias, hemos acudido a distintas instituciones que nos permitieron viabilizar el proyecto y poder hacer una transferencia de know-how. Es así que trabajamos con la empresa Cabañas Piedras Blancas. Esta es una empresa situada en Suipacha y tiene una vasta experiencia en la elaboración de quesos distinguibles y innovadores. Con ellos hemos elaborado 2 tipos de queso, 2 tipos de masas, una con la cual ellos elaboran el queso Camembert o Brie y nosotros identificamos con las letras PB, y otra pasta de un queso semiduro con el cual ellos elaboran Morbier, que hemos identificado como SP, ¿sí? Ambos tipos de pasta tienen procesos muy parecidos, pero se diferencian básicamente en el tipo de fermento utilizado y que la pasta semidura tiene una etapa de cocción y de prensado. En la mitad de las pastas obtenidas en cada caso se dio la mitad de las pastas. La primera mitad se saló directamente con 1,5% de cloruro de sodio y el resto se procedió a embutir para luego salarlo por inmersión en una salmuera, ¿sí? Los quesos que fueron inoculados directamente se denominaron PBS y SPS en función de si provenían de una pasta de receta de pasta blanda o semidura. Aquí vemos algunas fotitos demostrativas de proceso de fabricación en Cabañas Piedras Blancas. Aprovecho para agradecer la predisposición y la gran amabilidad que tuvo la empresa en recibirnos. De forma de poder elaborar a nivel de escala piloto con menor volumen de producción y que tengamos mayor versatilidad a la hora de controlar los parámetros, es que trabajamos a esta escala en intilácteos, ¿sí? En este caso se decidió trabajar con una pasta de una receta de queso semiduro, específicamente el queso tivo. Este queso es muy consumido en Argentina y tiene la característica de que tiene un sabor menos marcado, menos acentuado. Es de distinguir que al ser una elaboración que se hizo exclusivamente para nuestra investigación, nos permitió tener una intervención directa y muy activa. Los quesos obtenidos en ambas instituciones se procedió a inocularlos con 1 mililitro de una suspensión de conidios de 10 a la 3 conidios por mililitro y se utilizó la cepa seleccionada C5. La maduración se realizó durante 14 días a 12 grados centígrados y 90% humedad relativa, y en el caso de los quesos obtenidos en INTI se prolongó la maduración a temperatura de 5 grados centígrados durante 16 días. A distintos tiempos se obtuvieron muestras para realizar el recuento de hongos en tripa y en este caso se agregó la determinación de pH, actividad de agua y peso seco. En el caso de los quesos del INTI se obtuvieron al día 14, 21 y 30 muestras de forma de poder cuantificar la penicilina. Bien, estos son los quesos obtenidos al día 14, tanto para los quesos de Cabañas Piedras Blancas y de las recetas del queso de INTI. Podemos ver cómo el aspecto general obtenido para el queso a partir de una receta de pasta blanda tiene un aspecto más amorfo, ¿sí? y siendo la pasta semidura más firme y homogénea. Por lo tanto, se va a seguir trabajando con pastas semiduras. Respecto al salado, se obtuvo similares resultados tanto para el salado directo como por inmersión en salmuera, considerando que la industria utiliza habitualmente la inmersión en salmuera, es la práctica que se optará por seguir trabajando y considerando también que el producto obtenido tiene un salado más homogéneo. Acá vemos los resultados obtenidos respecto al porcentaje promedio de pérdida de peso. En la parte superior vemos los obtenidos con las masas de receta de pasta blanda y luego los quesos de pasta semidura para Cabañas Piedras Blancas y en este caso para el INTI. Y se puede ver que la velocidad de deshidratación es mucho mayor en el caso de los quesos de receta de pasta blanda de Cabañas Piedras Blancas. Respecto a los quesos de
pasta semidura, es mucho mayor la velocidad de deshidratación en el caso de los obtenidos en Cabañas Piedras Blancas, y se pudo evidenciar que el día 30 los quesos obtenidos con las masas de INTI obtenían una considerable deshidratación, lo cual limitó su vida útil. Los resultados físico-químicos demostraron que al día 14, respecto al tiempo inicial, hubo una disminución en la actividad de agua y hubo un leve aumento del pH. Básicamente los recuentos de hongos en todos los casos obtuvo un nivel de 10 a la 7, en orden de 10 a la 7, excepto en el queso de pasta blanda salado directo, que se obtuvo un orden más. Y respecto a la humedad del producto final, se pudo considerar que los quesos obtenidos a partir de una receta de pasta blanda se catalogaron según el Código Alimentario Argentino como semiduro, y los quesos que se obtuvieron a partir de una receta de pasta semidura se catalogaron como duros. Respecto a la cuantificación de penicilina, se pudo cuantificar recién al día 21, y se observó un aumento al día 30. Si comparamos este resultado obtenido de 5,1 microgramos por kilo, obtenido en esta producción, que es la línea roja, la curva roja, respecto a la obtenida en la producción anterior, donde se utilizó queso fundido de queso tivo, se puede evidenciar una disminución drástica del 76%. ¿Sí? Este fue un resultado muy alentador para nosotros para poder seguir trabajando en el desarrollo del producto, que nos da garantía de que estamos obteniendo un producto que no va a perjudicar al consumidor. Esta disminución podemos atribuirla a la diferencia estructural que se produjo en la masa del queso, ya que el queso tivo tuvo un proceso térmico, lo cual seguramente predispuso de distintas formas los nutrientes y los metabolitos para la disponibilidad del hongo. Nosotros necesitamos estimar cuál era la cantidad de penicilina que podíamos tener en nuestro queso. Para ello se realizó una encuesta de consumo de quesos y a partir de los resultados obtenidos se consideró un consumo de 30 a 100 gramos. Tomando el dato peor de los casos considerados como 100 gramos, a partir del mismo obtuvimos un límite máximo teórico de 180 microgramos de penicilina por kilo de queso embutido y madurado con penicilina aljabense. ¿Sí? A partir de este dato, comparado con el valor de penicilina que obtuvimos al día 30 de 5,1 microgramos por kilo, es notable el margen de aceptación que tenemos para el desarrollo de este producto. Bien, entonces, a partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, hemos demostrado o hemos considerado seguir trabajando con masa de semidura de queso tivo por el aspecto general más favorable a nivel homogeneidad y firmeza, y hemos demostrado también que se produce una alta deshidratación del producto, lo cual para nosotros es necesariamente importante disminuir. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es trabajar en el enlentecimiento del proceso de deshidratación de forma a poder optimizar el proceso de maduración del queso. Como estrategia para enlentecer la deshidratación, utilizamos un envase que se aplicó al día 14 de maduración. Este envase consistió en bandejas plásticas microperforadas y en envases films de polietileno, también microperforados, que se termosellaron en sus extremos. También se consideró la evaluación de una temperatura post-envasado de 5 grados centígrados y 12 grados centígrados a 90% humedad relativa, y en este ensayo se tuvo en cuenta la elaboración de quesos controles donde se inocularon con natamicina. De los distintos tiempos se obtuvieron las muestras para su análisis. Seguimos adicionando metodologías de análisis para caracterizar el proceso de maduración. Por ejemplo, son de nombrar los perfiles de las fracciones nitrogenadas y los análisis microbiológicos según el Código Alimentario y la cuantificación de biomasa fúngica de la tripa. Asimismo, se realizó la evaluación sensorial a los días 14, 21 y 35. La misma se llevó a cabo en el INTI Lácteos y estuvo a cargo del plantel de personas entrenadas, y el mismo está conformado por 8 personas no videntes y disminuidas visuales y 5 personas videntes. Además, el INTI cuenta con unas cabinas sensoriales que están informatizadas con un software específico. La evaluación a nivel externa se realizó con el queso entero, y luego para el resto de las determinaciones se procedió al pelado y se cortaron rodajas de 1 centímetro de ancho.
Se procedió a realizar un ensayo de categorización en el cual se compararon los quesos controles con los inoculados y se compararon las distintas condiciones de maduración. Los atributos evaluados fueron olor, textura y flavor y se utilizó una escala de 1 a 5, siendo 1 una diferencia muy abrupta y 5 sin diferencias. También se realizó un ensayo descriptivo cuantitativo, el cual se basó en una escala de 7 puntos y los descriptores evaluados fueron apariencia externa, interna, textura y flavor. Aquí vemos los resultados obtenidos respecto al control de pérdida de peso. Están las distintas curvas correspondientes a los distintos temperaturas de maduración post-envasado y quesos inoculados o controles. Podemos ver los que la velocidad de deshidratación a partir del día 14, que fue el tiempo donde se produjo el envasado, fue menor que en la etapa previa al envasado, ¿sí? Y además se puede evidenciar cómo los quesos controles, tanto a 12 como a 5 grados, tienen una velocidad de deshidratación mayor. Esto nos estaría indicando que Penicillium ajuense le confiere una característica protectora frente a la deshidratación. Al comparar los resultados obtenidos en las condiciones de maduración de 12 grados centígrados, lo que vemos en este gráfico, podemos ver la producción anterior, que es la verde, sin envasado, y la producción actual, que es la roja, ¿sí? Al día 14, que fue el día donde se realizó el envasado, se observa, previo al periodo de maduración, que el comportamiento de deshidratación fue muy similar, con una velocidad de deshidratación de 0,76 en el primer caso y de 0,81 gramos por día en el segundo caso. Mientras que, posterior al proceso de envasado, es decir, después del día 14, la velocidad de deshidratación en el caso de los quesos envasados disminuyó de un valor de 0,63 gramos por día a 0,18 gramos por día. Esto estaría indicando que el envase realmente fue efectivo ante la pérdida de peso por la deshidratación. Aquí vemos los resultados obtenidos en la cromatografía a partir de HPLC de las fracciones nitrogenadas solubles a pH 4,6. En el extremo izquierdo vemos los controles y en el extremo derecho los quesos inoculados. Podemos ver cómo los quesos controles tuvieron el mismo perfil peptídico durante todo el tiempo de maduración. Los quesos inoculados conservaron ese perfil hasta el día 14, pero se puede evidenciar cómo al día 21 a 12 grados centígrados este perfil se modificó, ¿sí? Y no fue el mismo comportamiento a 5 grados centígrados, pero a 5 grados centígrados se obtuvo el mismo perfil al día 35, ¿sí? Lo que nos estaría demostrando que el hongo es metabólicamente activo tanto a 5 como a 12 grados, pero que el tiempo es crucial para obtener resultados similares. En este caso vemos los resultados obtenidos a partir del análisis de las fracciones insolubles a pH 4,6, a partir del análisis por electroforesis con urea pH. Esta técnica nos permite separar, se utiliza mucho para la separación de caseínas, ya que logra la solubilización de las proteínas hidrofóbicas y de las micelas de caseína y logra la diferenciación de las bandas de alfa y beta caseína por diferencia de fosforilización. En este caso vemos los quesos controles. En la primera y la última calle se inoculó leche, se sembró leche como control y se puede evaluar el comportamiento a lo largo de todo el tiempo de maduración, que no hubo variación respecto a los controles, ¿sí? Ahora, cuando vemos los quesos inoculados, es distinguible que al día 21 a 12 grados centígrados, al día 35 tanto a 5 como a 12 grados centígrados, se ven que las bandas principales de alfa y beta caseína se empiezan a degradar y aparecen la formación de otras fracciones nitrogenadas. ¿Sí? Esto estaría indicando la participación del hongo en la maduración. Y los resultados respecto a los días y el comportamiento obtenido en los días y temperatura de maduración es similar al obtenido por HPLC. Respecto a parámetros físico-químicos, centrándonos en los análisis que se agregaron en este capítulo, el contenido de grasa se mantuvo constante durante la maduración y el valor a tiempo final corresponde a la clasificación del Código Alimentario Argentino según un queso graso. Respecto a la porcentaje de humedad, a tiempo final corresponde a un queso de pasta dura. Ahora bien, en este capítulo hemos agregado la cuantificación de la biomasa obtenida en la tripa, la cual, al comparar los gramos de micelio por centímetro cuadrado respecto a los conidios de Penicillium ajuense por centímetro cuadrado, observamos que tienen un comportamiento muy similar respecto al proceso durante su maduración, y específicamente nos interesa ver
post-envasado, qué comportamiento tuvo el hongo. Fueron muy comparables los resultados obtenidos en ambos métodos, por lo tanto los dos fueron aptos para el fin que lo utilizamos, y esto estaría indicando que el hongo se mantiene viable durante el proceso de envasado, a lo largo de su envasado, ¿no? Al analizar los quesos según los criterios microbiológicos del Código Alimentario Argentino, los mismos resultaron ser inocuos. El análisis sensorial respecto al ensayo de categorización nos indicó que ya al día 14 el panel sensorial destacó diferencias de los controles respecto a los quesos inoculados en el atributo olor, recordando que se utilizaba una escala de 1 a 5, y también identificó cambios en el flavor al día 35. No distinguió cambios respecto a las distintas temperaturas de maduración, ni tampoco el atributo textura, ¿sí? Es de destacar entonces que estos cambios atribuidos, estos cambios observados, nos estarían indicando que el hongo está participando y confiriendo características diferenciales respecto a los controles. En este gráfico vemos los resultados obtenidos al día 21 y 35 del análisis descriptivo cuantitativo. Se utilizaron 15 atributos y los mismos permitieron explicar el 93,6% de la variabilidad total. Podemos distinguir tres grupos bien diferenciados. El grupo 1 que concentró a la cepa al control obtenido al día 35 a 5 grados centígrados. El grupo 2 concentró a los quesos obtenidos al día 21 y el grupo 3 a los quesos obtenidos al día 35. La gran diferencia o distancia del grupo 1 respecto a los otros dos está diferenciada por un mayor salado, una mayor friabilidad y firmeza, mientras que la similitud entre el grupo 2 y 3 hay una variación sutil respecto a la impresión de humedad e intensidad de olor con mayor intensidad en los quesos obtenidos al día 35. Bien, ya a partir del capítulo anterior, entonces, decidimos trabajar a 5 grados centígrados como una temperatura post-envasado y es necesario para nosotros evaluar la vida útil sensorial del producto y cuán aceptable es por parte del consumidor. Para ello se elaboraron quesos con el mismo protocolo anteriormente realizado en el INTI Lácteos. Se procedió a madurar a 12 grados centígrados durante 14 días a 90% humedad relativa y el proceso de post-envasado a 5 grados centígrados, extendiéndose hasta un tiempo final de 43 días. A distintos tiempos nuevamente se tomaron muestras para el análisis y en este caso se agregó el índice de lipólisis, el color y la microscopía electrónica de barrido como determinación y caracterización del proceso de maduración. Los resultados obtenidos a nivel de aspecto general, control de pérdida de peso, análisis microbiológico, siguen manteniendo el comportamiento obtenido en los capítulos anteriores y es de distinguir en este caso los análisis que se agregaron, que son el índice de lipólisis, donde se evidenció que hay una actividad lipolítica desde el inicio y que la misma es acentuada al finalizar el proceso de maduración. Respecto al índice de maduración, al día 21 se empiezan a ver cambios y son muy graduales, lo que estaría indicando que la actividad lipolítica tiene mayor velocidad que la actividad proteolítica. Y al evaluar los resultados de color, podemos ver cómo el parámetro de luminosidad disminuye a lo largo de la maduración. Esto tendría una correlación negativa respecto a la deshidratación, mientras que los parámetros de intensidad de color rojo y amarillo aumentan a lo largo de la maduración. Esto lo estaríamos asociando con la producción de pigmentos por parte de Penicillium aeruginosa. Al evaluar la diferencia de colores pre y post envasado, podemos ver que es mucho mayor la diferencia obtenida en los quesos previo al envasado, lo cual tiene una relación directa con la deshidratación. Respecto a los resultados obtenidos en Urea Page, se obtuvo el mismo comportamiento, se confirmó el comportamiento obtenido anteriormente y el hecho de haber alargado el proceso de maduración al día 43 permite observar más acentuadas las bandas generadas. Acá vemos las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido, tanto al día 7, 14, 21 y 35. Las estructuras microscópicas del hongo, tanto conidios, conidioforos y EIFAS, se mantienen conservadas durante el tiempo de maduración, viendo una depresión, digamos, a tiempo final de este madurado.
Esto sería coincidente con los resultados obtenidos de recuentos de hongos en tripa y de la cuantificación de biomasa, donde nos está indicando que se mantiene la habilidad del hongo durante el proceso de envasado. Al evaluar los resultados obtenidos en el análisis descriptivo cuantitativo, se pudo observar que no hubo variabilidad significativa respecto a la apariencia externa y la apariencia interna durante el proceso de maduración. Respecto al atributo aroma, es importante remarcar que ya al día 14 se sintieron aromas a corteza y a hongo, lo cual para nosotros era muy positivo porque estaba interviniendo el hongo. Y es de remarcar que al día 35 se percibió aromas a manteca vieja, ¿sí? Esto es un parámetro negativo, no deseable, y el cual estaría atribuido tanto a la degradación de los ácidos grasos libres como a la participación de otras bacterias lácticas no fermento que estarían produciendo diacetilos, entre otras cosas. En este caso vemos el perfil sensorial de queso desarrollado al día 21, donde se acentúan los parámetros de firmeza, elasticidad, solubilidad e intensidad del olor. Y finalmente, a partir de este ensayo, se pudo establecer y proponer una vida útil del producto de 21 días. La misma se extiende desde el día 14, que es donde el queso cubre totalmente la superficie del queso y se produce el envasado, hasta el día 35, donde el panel sensorial comenzó a percibir flavors indeseables. Finalmente se hizo un ensayo de aceptación por consumidores. Este se realizó en conjunto con el INTI Lácteos. Se logró recabar 168 consumidores entre el INTI y la Universidad Nacional de Quilmes. Algunos de ustedes fueron consumidores evaluadores. Y la encuesta consistió en unas preguntas de aceptabilidad con una escala hedónica verbal de 9 puntos, preguntas de cata y preguntas de intención de compra. Los resultados obtenidos demostraron una alta aceptabilidad general del producto, con un puntaje de 6.9 sobre una escala de 9, y donde los atributos que resaltaron fueron el sabor y la textura. Las preguntas de cata permitieron definir al producto como húmedo, con sabor fresco, atractivo, blando, ideal para comer en picadas, elástico y práctico. Y asimismo, el resultado obtenido respecto a la intención de compra demostró un muy buen puntaje también, donde se obtuvo 3,9 puntos sobre una escala de 5. Y donde el 75% de los consumidores expresaron que lo comprarían definitiva probablemente. Bueno, a partir de los resultados obtenidos en todo este trabajo, las conclusiones parciales obtenidas demostraron que las cepas estudiadas de Penicillium aeruginosa biotipo 6 se identificaron molecularmente mediante la amplificación de las regiones que codifican para el gen de la beta-tubulina, no responden a un agrupamiento según su origen y no presentan gran variabilidad entre las distintas cepas, que tienen la capacidad de absorber los nutrientes de la matriz y además de difundir a través de la tripa los metabolitos que producen, confieren un efecto protector contra la deshidratación y el crecimiento de contaminación externa, se ven estimulados en su tasa de crecimiento y en la producción de pigmentos, tanto por el sustrato, la temperatura y presencia de cloruro de sodio, son capaces de desarrollar en queso a 12 grados centígrados y son metabólicamente activas a temperatura de refrigeración. Se ratificó la idoneidad del gen PENDE como un método de screening para evidenciar la potencial producción de penicilina en cepas de Penicillium aeruginosa. Además, la expresión del operón genómico responsable de la producción de penicilina puede controlarse a través de la selección del sustrato y de la temperatura de maduración. También se consideró que la concentración del inóculo influye en el grado de desarrollo micelial y esto en la concentración de penicilina obtenida. El uso de un envase microperforado garantiza la concentración de oxígeno elevada y la alta humedad, de forma de resultar en la viabilidad del hongo durante su conservación y destacar que esto permite su transporte y comercialización, ¿no? Es factible embutir y madurar desde tiempo inicial masas lácteas de distintos tipos y se demostró que tanto la cromatografía líquida de alta eficacia como la electroforesis por urea Page resultaron de ser las técnicas que mejor caracterizaron el proceso proteolítico. Sin embargo, no se evidenció un proceso proteolítico tal que confiera un amargor destacado en el producto final. A partir de todo esto, también de destacar que a pesar de los conocimientos científicos adquiridos, se logró desarrollar y producir a escala piloto un queso innovador con buena aceptación por parte de los consumidores y que se caracteriza por ser una masa recién elaborada, contenida y madurada en tripa con desarrollo superficial de Penicillium aeruginosa. Este trabajo, además de ser un desarrollo, permite la transferencia a nivel industrial de un producto nuevo
y de desarrollo local. Y bueno, muchas gracias. Quería agradecer tanto a la universidad, a CONICET, a distintas instituciones que nos ayudaron, a mis directores y a todos. Les paso el... Bueno, ahora pues, es hora del jurado, así que les paso el micrófono. Ah, ¿es otra? Ah, listo, listo. Bueno, Alfonsina, primero felicitarte. Tengo muy poquitas preguntas porque la verdad que es un trabajo, te voy a ser sincera, son esos trabajos que uno va leyendo y dice, le faltaría. Y empieza con caracterizar aislamiento, selecciona aislamiento, evalúa la producción de penicilasa, hace los quesos, evalúan químicamente los quesos, sensorial. Y como frutilla del postre, un 75% de los consumidores te lo acepta. Entonces es un trabajo que abarca todo, no dejaste nada. Nada por hacer. ¿Cómo surgió la idea de esto? Una idea loca del marido de Vane. Que dice, si hay salame, ¿por qué no puede haber... bueno, no sé, contalo vos, que vos fuiste la... No, unas vacaciones que estábamos en un lugar lindo. Terminaba Romina su tesis doctoral y le planteé al marido, y ahora ayúdame a ver qué podemos inventar. Y me dijo, pero ¿por qué no seguís con la misma idea, pero sobre otro producto? Entonces, bueno, teníamos un copioso cepario de cepas y queríamos darle una utilidad distinta. Y bueno, y María me dijo, fíjate si podemos realizar esto. Y dije, Y bueno, salió esto. ¿Sí? No poco. reclamando autoría. Y sí, debería ser uno de los autores. ¿Dónde está ahí en los agradecimientos? Estaba, en el escrito estaba. Bueno, y después yo te quería simplemente decir, bueno, me pareció interesante lo de los nuevos secuencias del PNDE, todavía esa no la subiste al Genbank. No. Serían las primeras secuencias de penicilina Cuando angiogénese. hicimos la comparación no había nada respecto a penicilina angiogénese. Bien. Solo penicillium crisógeno, que es el altamente conocido como producto de penicilina, ¿no? Y pero tiene una homología importante, Sí, 94%. sí. Muy bueno, por eso los primers utilizados fueron acordes. Bien, y por lo que vi en el cuadro, a modo de comentario nomás, cuando vos evaluaste el microgramos por kilogramo de la penicilina Sí. e hiciste el recuento, parecería que no está asociada la producción de penicilina con la cantidad de... Bueno, respecto a eso, hemos visto que, viste, cuando hicimos la comparación de crecimiento con dos inóculos, con el agregado de 2 inóculos menos en la concentración inicial, se vio una masiva crecimiento superficial del hongo y después al disminuir el nivel de inóculo hubo una cobertura total, pero el recuento tampoco afectó. Esto no estuvo asociado directamente a la producción. A la producción, porque vimos que disminuyó considerablemente, un 80%, pero no tiene una correlación directa con cómo uno lo ve visualmente. Sí, porque lo que estaba viendo es que no depende, en este que tenés acá, hasta el starter, el comercial, también no está... Por eso yo en la última filmina, cuando vos decís que se podría controlar la producción del anterior, creo que era, que se puede controlar con la selección de sustrato, la temperatura de maduración y que también va a depender de qué aislamiento vos selecciones para la producción, Sí. y que no todo aislamiento va a ser... Por eso se seleccionó el C5, que realmente fue el que se logró cuantificar. Todas produjeron... no seguimos haciendo diluciones ni nada para lograr cuantificar los otros porque no... Primero que el kit es carísimo. Sí, sí. Y entonces dijimos, esta cepa produjo menos, logró cuantificarse, Seguían con eso. Pero sí, depende. Indudablemente en las otras cepas seguramente tenemos... Tenían y Sí. más. Sí. Bueno, yo no tengo nada más que decirte. Envidio mucho esa foto de ISSR en Agarosa, atrás de ese, sí, en Agarosa, con lo difícil que son los de ISSR en Agarosa. Es Bueno, muy buena la foto. Aprovecho para agradecer al grupo de trabajo de Inés, ya que todo el trabajo de variabilidad con ISSR lo hice en azul en la universidad. Sí, pero nosotros nunca nos salieron así. Quiero decírtelo. No, nunca nos salieron así, así que me da mucha envidia. Después no tengo nada para decirte. La verdad que es un trabajo
impresionante. Bueno, muchas Yo gracias. solo felicitarte a vos, felicitar a Vanessa, es un trabajo que no deja nada para preguntar, no deja nada para hacer, así que Bueno, yo te muchas felicito. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están atrás. Bueno, ante todo, felicitarte a vos, que sos la tesista, a los directores, bueno, la directora. Y acá. Sí, porque, bueno, siempre es un trabajo en conjunto de todos los que colaboraron, pero está muy bien escrito, muy bien la parte de metodología, mi criterio, en todos los capítulos, cosa que a veces en las tesis hay que, digamos, reforzar, y yo veo que la metodología, ni bien empecé a leer, estaba clarísima, eso, digamos, me parece muy positivo, no es fácil. Muchas técnicas y mucha información, y entonces era difícil organizarla en ese sentido para que sea clara y seguir el hilo, ¿no? Claro, y eso está clarísimo, está muy bien escrita. Como decían acá, es muy completa la tesis, o sea, acorde a una tesis doctoral y creo que un poco más. Por ahí la parte de vida útil sensorial no la esperaba. Si bien con respecto a ese punto, por ahí estaría bueno hacer más ensayos, pero es como que excedía a tu tesis. Sí, la realidad es que, bueno, todo lo de sensorial lo hicimos en conjunto, bueno, lo llevó a cabo el INTI Lácteos, siempre en colaboración con ellos, ¿no? Nos agarró una etapa del INTI muy complicada y finalmente hicimos 4 producciones en el INTI, pero bueno, cada producción era acordar con ellos el día que podíamos utilizar la prueba piloto, y después toda la variedad de ensayos que se programaban en el tiempo, ¿no? Y ellos también intervenían, así que la limitación en la cantidad de producciones y quizá la vida sensorial la podríamos haber desarrollado con distintas producciones sacando al mismo tiempo, lo que sea, pero eso involucraba que eran 7 producciones más, ¿sí? Con el costo adicional y la disponibilidad de ellos. Sí, el entonces tiempo. Fue la forma, la estrategia que se buscó, se encontró para obtener una vida sensorial lo más acorde posible a las consideraciones a tener. Sí, ese dato me pareció súper importante para la industria, porque bueno, bien podría una industria estar interesada en una pyme, ¿no? Sí. En este tipo de queso, entonces es importante el estudio de consumidores y que tenga una vida útil estimada. Sí, lo que nosotros vimos que nos enfrentamos a que cuando empezamos a evaluar los quesos decimos, bueno, pero ¿cuál es el tiempo óptimo de maduración? Y la realidad es que no hay a nivel de bibliografía algo estipulado, eso depende de cada queso. Entonces, es muy particular. Todas las caracterizaciones que hicimos fue escarbando a ver cuál nos daba el parámetro que nos indicara que la maduración del queso estaba cumplida, ¿no? Entonces, por eso se fue agregando metodología que nos determinen eso. Sí, eso bueno, lo quiero destacar porque es muy importante a la hora de la práctica y no la esperaba en la tesis. Me lo encontré en el índice, me lo encontré al final bien detallado y bueno, te felicito por el trabajo porque realmente es un trabajo muy detallado. Los procesos de elaboración de quesos a veces no es habitual que estén tan detallados. No tengo nada negativo para decir de la tesis, la verdad que vuelvo a felicitar a la dirección porque me consta que es un trabajo en conjunto y bueno, la verdad que no se me ocurre qué preguntarte porque las cosas que se me iban ocurriendo al final las terminé respondiendo con la misma tesis y me atrapó la tesis, o sea, eso me parece siempre muy, muy positivo. La verdad que no tengo otra cosa más para decir. Gracias. Bueno, yo también te felicito, un trabajo muy lindo, innovador, transferible, bueno, me encantó. Lo único que te voy a preguntar es una cosa que es mi formación profesional. Es decir, ¿hay cepas de Penicillium agiovensis que no producen penicilina? No sabes. Está reportado que produce. Que produce y no sabes si hay, porque en general con los metabolitos secundarios hay cepas atípicas que no producen, o producen otra cosa. Sí, no, hemos encontrado una publicación de Galvalici de Uruguay que él decía que había encontrado una.
Que Yo le vengan, escribí claro. para ver si me cedía la cepa. Claro, sí. No responde nunca. Claro, y de las que tienen ustedes, Todas las que tenemos. todas, los starters que usan en los salames, ¿producen también? Sí, el SC1 es un starter comercial que se utiliza, se vende, se comercializa para la aplicación como... Es el único metabolito que vos tenés conocimiento que produce, no sabes otra cosa. No. A nivel referencias, ellos ratifican que no produce micotoxinas. Claro. Obviamente que puede estar en continuo estudio y pueden surgir. Claro, ¿no? eso tiene una ventaja y una desventaja. Vos no encontraste que se te contaminaran con otra cosa, los quesos, inoculados. No, tenían muy buena acción competitiva. Eso fue destacable. Claro, pero hay que ver si le sacás la penicilina. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser. ¿No? Eso es lo que a mí se me había planteado. Pero eso tiene que ver con tu tesis. Yo te digo, son las preguntas que me hago yo y que querría ver si vos me contestabas. Seguro, es un efecto secundario. O sea, los quesos generalmente se contaminan, Betty sabrá más que yo. Y es más, hay una persona que viene y me preguntó, ¿puedo inocular penicilina agense para que no se me... O sea, como obtener un producto que... Bueno, pero va a tener penicilina. Tenía como desventaja que le crecían hongos externos, ¿no? Claro, el problema del residuo de penicilina es que todos tomamos penicilina. Generalmente en la infancia cuando tenemos... Informo que este aislamiento es el que se usa en los salames, así que nosotros no hemos cuantificado en salames, pero hay que ver si en esa Bueno, depende del sustrato, pueden claro. El queso yo tengo que El ver. salame no sé si estará... Por eso hay que ver en esa matriz. Estudio, ¿eh? No sé si encontraron bibliografía. Pero... Hay bibliografía que dice que produce, pero bueno. Pero no, pero dependerá de la ¿producen el matriz. salame? No sabés. No sabés si producen el nosotros salame. no le hemos evaluado. Pero hay bibliografía que, Pero hay bibliografía que produce, dice, pero no sé si matriz estará tan cuantificado en salame. Bueno, Pero destacar la capacidad del hongo para producir metabolito en la matriz, después difundirlo a través de la tripa y que se conserve en esa matriz. Todo eso dependerá. Nosotros lo hemos hablado en la matriz láctea, en la matriz cárnica obviamente dependerá. es de su otra cosa, comportamiento. claro. Sí, Y puede también, variar. es decir, con otros productos que le pones. Seguro, y además la temperatura, porque Sí, el salame también sí, se... está bien. en Claro, son temperaturas esa- mayores, pero claro. láctea, agua, todas las características... Pero los van a- salames sí se contaminan con otros hongos, ¿o no? Y sí, son característicos. Debe sí, haber han menos. trabajado en nuestro grupo de trabajo Puede, justamente sí, en, sí. en Sí, debe haber queso menos. de carolla, donde estaba la Debe haber menos penicilina. Bueno, Sí, muy tal bien. cual. Bueno, te felicito a Muchas todos. gracias. La verdad es un trabajo muy lindo y muy Gracias, completo. Cristina. Muy Gracias bueno. a los 3 jurados por No, el no, tiempo no. y No, y por la es participación. que es lindo cuando se nota el trabajo y el entusiasmo y la cosa innovadora. Sí, Está seguro, muy eso bueno. es lo que nos falta. Muy bueno, perfecto. Gracias. Bueno, ¿Cómo seguís ahora? Ahora, bueno, tenemos la beca postdoc, en la cual, bueno, por cuestiones de tiempo no lo puse, pero están las perspectivas futuras. Y justamente el trabajo postdoctoral tiene como intención, con la intervención de Lucre, ¿dónde está Lucre? Se fue. Bueno, la idea es potenciar el nivel proteolítico del hongo, ¿sí? Nosotros vimos que había una limitación respecto a la deshidratación en la vida útil, eso lo pudimos controlar con el envasado. También se eligió la temperatura post-maduración de post-envasado de 5 grados centígrados, pero queremos atribuirle un poquito más de característica a hongos, ¿sí? El consumidor argentino no está acostumbrado a quesos con hongos, entonces como tuvo muy buena aceptación, pero también queremos darle ese toquecito particular por atributo del hongo, y para eso necesitamos que tenga mayor actividad proteolítica, y entonces eso lo tenemos que acentuar, ya que el tiempo no está de nuestro lado, porque no podemos tener una maduración de 3 meses, necesitamos acentuarlo con la participación o de otras bacterias o de otros hongos en complemento o en sinergia con penicillium agiavense. Y bueno, después otras estrategias que irán surgiendo. En lo próximo, el 1 de abril, empiezo con el postdoctoral. Sí. Todos, esta semana es una semana terrible. Sí. Desde unos meses terribles, pero bueno, ya está. Gracias a todos por la paciencia también. Buen día para los que no saludamos. Bueno, en la ciudad de Bernal, a los 26 días del mes de marzo de 2019, y siendo las 10:40 horas, las que suscriben Elena Beatriz Coste, Virginia Elena Fernández Pinto y María Inés Dinolfo, constituidas en jurados de evaluación de la tesis doctoral Estudio de un nuevo queso contenido en tripa con desarrollo superficial de Penicillium agiavense, dirigida por Vanessa Ludemann y codirigida por Jorge Wagner, y no sé si está bien pronunciado, o Wagner,
Se reúnen para discutir sobre el trabajo de la doctoranda Alfonsina Moabro de DNI 29.907.207 y manifiestan que el documento presentado se estructura de acuerdo a los lineamientos de una tesis doctoral, demostrando ser el resultado de un trabajo de investigación científica inédito y enmarcándose dentro de lo establecido por el reglamento de doctorado de la UNCI, cumpliendo con lo establecido en el artículo 1 del capítulo 1, anexos del mismo, respecto a que se trata de una contribución a la especialización elegida. La presentación es prolija y ordenada, en capítulos bien diferenciados, y se utilizó un vocabulario rico y claro, resultando muy amena de leer y de fácil comprensión. La metodología se presentó en forma detallada. Se destaca una caracterización completa, físico-química, microbiológica y sensorial, de los quesos elaborados para cada ensayo y que los mismos fueron elaborados con un protocolo estandarizado y detallado, lo que permitiría su reproducción a nivel industrial y o experimental. Asimismo, se propone una técnica para aumentar la maduración de los quesos, disminuyendo las pérdidas de humedad de los mismos, lo cual es muy importante ya que habría un mayor rendimiento quesero, así como mayor desarrollo del flavor, con menor afectación de la textura. La defensa fue muy completa, clara e incluyó todos los aspectos estudiados en el tiempo asignado y respondió de forma clara y precisa a todas las preguntas. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctora de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencia y Tecnología. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente 10.